Estos días hemos meditado en el Verbo encarnado, en la Madre del Verbo encarnado también. Nos queda meditar sobre alguien que está en silencio, pero que también estaba muy presente en la Navidad, y es San José. Y nos preguntamos qué pasaba por la mente y por el corazón de San José mientras esperaba los días de la Navidad. Él, por supuesto, por un especial privilegio, conocía este misterio de este niño en el seno de la Virgen. Por eso un poeta se lo imagina a San José pensando de este modo, reflexionando de este modo. Dios en mi casa, Dios en mi María, Dios disfrazado en el humano velo, que Dios es hijo de la esposa mía. Aquesta pobre casa es corte y cielo, Padre de Dios llamarme yo podría, y ser del niño Dios guarda y consuelo, que me ha de respetar como a su Padre, que soy amparo de él y de su madre. Con estos ojos tengo de mirarle, en estos brazos tengo de traerle, con estas manos he de sustentarle, en este pecho tengo de tenerle, como a mi hijo he de mandarle, por menor mío tengo de tenerle, que he de tener de Dios al Hijo muy amado en mi casa, a mi mesa y a mi lado. Tal vez ustedes hayan alguna vez practicado aquella devoción tan antigua como hermosa de los 7 dolores y de los 7 gozos de San José, que el Papa Pío IX concedió indulgencia plenaria para quienes por 7 domingos dedicasen un tiempo a meditar en estos 7 dolores, 7 gozos en una iglesia o capilla, además de confesarse y comulgar cada domingo. Por eso los invito ahora brevemente, rápidamente a repasar estos 7 dolores y gozos. El primer dolor que sintió San José grande fue antes de que nazca el niño Dios, cuando él ve a su esposa encinta, embarazada, y estaba considerando en abandonarla en secreto, dice la Biblia. ¿Por qué quería abandonarla? Hay muchas teorías. Santo Tomás nos recuerda aquello que decía San Jerónimo y Orígenes, que San José no sospechó de adulterio. Jamás se le pasó por la mente que la Virgen podía ser infiel. San José la conocía muy bien, era el mejor testigo de la pureza de la Virgen, porque él era muy puro. Sabía él la santidad de los afectos de la Virgen, lo recatada que ella era en sus modales. Leía en las miradas de la Virgen la prueba de su inocencia. Pero la Virgen no decía nada, se callaba, no intentaba ni explicar siquiera su embarazo, porque ella sabía que un misterio tan grande tiene que explicarlo Dios. Por eso sufrían ambos, la Virgen y San José. Según algunos, por ejemplo San Juan Crisóstomo, San José no se guió entonces por las apariencias, sino que prefirió pensar que aquí había un milagro de Dios. Además, recuerda Santo Tomás de Aquino que San José conocía las Escrituras, había escuchado aquella profecía de Isaías 7:14, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, una Virgen. Tal vez entonces, sabiendo este misterio, considerándose él muy pequeño para algo tan grande, así como San Pedro que le dijo a Cristo, aléjate de mí que soy un pecador, tal vez él sintió esa humildad de alejarse de una mujer tan grande y de un hijo tan grande que iba a nacer. Sea como sea, él estaba muy perplejo en su corazón, no sabía si era la voluntad de Dios abandonarla o quedarse con ella. Él no lo hacía por capricho como nosotros, por celos o por cansancio, huimos de la familia. Él no, él quería hacer la voluntad del Señor. Ese fue el sufrimiento más grande de los más grandes, su gran noche oscura, dicen algunos. Pero también fue su gran gozo cuando el ángel en sueños le dice que no tenga miedo en recibir a María como su esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces el ángel lo ilumina,
lo fortalece con esta revelación. Por eso otro poeta decía: hallar glorias de María, todos supieron sabiendo, mas gloria dudando, solo José acertó con ello. El segundo dolor fue cuando Cristo nació. Podemos imaginarnos el inmenso dolor que él sintió al ver al niño Jesús nacer en tan gran pobreza. Él, que era el padre de familia, que tenía que proveer, no podía darle a su hijo ni siquiera una casa, aunque sea la más pobre, un lugar decente donde nacer, sino en un establo de animales, maloliente, sucio, sin las cosas básicas siquiera. Pero también qué consuelo Dios le dio cuando escuchó de los pastores aquel canto de los ángeles: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Cuando contempló San José las maravillas que ocurrieron aquella noche tan resplandeciente. El tercer dolor de San José fue 8 días después de que nació nuestro Señor, cuando Cristo comenzó a derramar su sangre en la circuncisión. Era una cirugía que debía hacerla el padre del niño. Así que imagínense a San José escuchar los gritos del niño, las angustias de la pobre madre, desgarraban el corazón de San José. Sin embargo, con un valor, una fe tan admirable como la de Abraham, ofrecía al Eterno Padre esa sangre preciosa, sangre de la cual una gotita basta para salvar miles de mundos. Pero el gozo que recibió ese día de la circuncisión fue el ponerle el nombre al Hijo de Dios, el nombre que había recibido por mandato ponerle, Jesús. El nombre que iba a ser nuestro consuelo, el consuelo de millones y millones de cristianos. Sin duda que San José fue uno de los grandes devotos del nombre de Jesús. Con cuánta frecuencia y dulzura habría pronunciado ese nombre, Jesús. El cuarto dolor fue a los 40 días de que nació el niño Dios, cuando fueron al templo y él escuchó la profecía de Simeón, que su hijo y su amada esposa sufrirían muchísimo. Escuchó que su hijo amado sería un signo de contradicción, que sería despreciado por muchos a causa de su ceguera. Sin duda que ante sus ojos pasaron las profecías que hablaban de la pasión del Mesías. Por eso en ese momento un mar de amargura cayó sobre el corazón de San José. En adelante, cuando viese al niñito Dios, experimentaría sin duda una inmensa alegría, pero también una gran amargura al saber el futuro de su hijo. Y por supuesto, su dulce esposa también sufriría al lado de él. Cuánta aflicción al pensar José en esas terribles pruebas para ellos dos. Él no estaba incluida en las profecías, entonces comprendió que no los acompañaría a ellos en esos momentos tan importantes. Y José no hubiera resistido tanta aflicción si Dios no le hubiera hecho entrever en esos sufrimientos toda la gente que se iba a salvar a causa de esos sufrimientos de Jesús y de María. Simeón dijo: será gloria de Israel este niño y luz para todas las naciones. Entonces, esta esperanza endulzaba el corazón de San José. Su hijo sería amado. María recibiría los homenajes de los corazones más nobles y puros. Por eso, otro poeta se imagina un diálogo entre San José y el niño Dios de esta manera. Y San José dice al verlo: ¿por qué, Jesús, siempre juegas con escoplos y cepillos a hacer cruces de madera? Y el niño Jesús responde con su voz alegre y fresca: porque quizás algún día me habrán de clavar en ella. Y los rubios angelitos, al escuchar la respuesta, abandonan el trabajo y llenos de espanto vuelan, derramando entre las nubes tristes lágrimas de pena. El quinto dolor lo sufrió San José después de que los magos partieron. Recibió la orden de huir
huir rápidamente hacia Egipto porque Herodes quería matar a su hijo. Era el peor momento para viajar, la estación más rigurosa. El viaje era muy largo, lleno de peligros. Tenían que pasar por la franja de Gaza. José era el más pobre, no tuvo ni siquiera tiempo de preparar lo básico para un viaje. Tenía que levantarse esa noche y huir. Solo Dios sabe, porque la Biblia no nos cuenta todo lo que sufrieron en ese largo y penoso viaje. Y qué dolor al pensar San José en que su pueblo tan amado Israel, se vería privado de este tesoro por culpa de unos políticos, por culpa de Herodes, por culpa de los pecados del pueblo. Y cuando después de largo tiempo llegaron a Egipto, otro suplicio para el corazón de San José, que amaba tanto a Dios, y ver un país tan idólatra, lleno de falsos dioses, que en realidad eran demonios adorados bajo formas de viles criaturas. ¿Y cómo consoló Dios a San José? Le dio un gran consuelo porque apenas el niño Dios hubo entrado en tierra de Egipto, cuenta la tradición que los demonios que eran allí adorados sintieron la presencia divina que venía a destruir su imperio, y muchas imágenes cayeron hechas pedazos en el suelo sobre el pavimento del templo. Y pensemos en la alegría que recibió San José todos esos años que vivió en Egipto, viéndolo crecer al niñito Dios, cuando escuchó las primeras palabras que el Verbo encarnado pronunciara. Qué dulzura cuando escuchó a Jesús llamarle Padre, acompañando esas palabras de tiernas caricias en su rostro, en su barba, las caricias de un Dios enamorado de los hombres. El penúltimo dolor de San José fue cuando por fin pudieron regresar a Belén. San José regresaba con muchas esperanzas, sin duda que se habría establecido en Belén porque, según el profeta Miqueas, de Belén saldría el Mesías, así que habrían planeado quedarse allí. Pero cuando escuchó que reinaba el tirano Arquelao en ese reino, tuvo mucho temor, mucha amargura, y bajó a Nazaret a vivir allí con su esposa. Por eso esa será una de las excusas que pusieron muchos judíos cuando Jesús se presentó más adelante. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era un lugar despreciable para muchos judíos. ¿Y cuál fue el gozo de San José? Como el niño Jesús todavía era joven para hacer un viaje tan largo regresando de Egipto a Nazaret, y como él ya había crecido, su peso no lo podía soportar su tierna madre, así que San José lo llevaría en sus brazos gran parte del camino, en sus brazos, en sus hombros. Entonces toda esa amargura del camino era endulzada por la alegría, por el amor de tan tierno niño. Otro poeta se imagina a San José ya en Nazaret, soñando y temiendo. Al pie de su banco José se dormía, siempre le velaba la Virgen María. Al pie de su banco José se dormía, soñaba una cuna y una cruz hacía. Cuando terminara la levantarían, ajustado en ella un hombre moría, que a Jesús de niño se le parecía, y a su lado iguales como por plantilla, jambas y listones, y tablas y fimbrias, todo lo cortado, cruz se le volvía, 2 cruces pequeñas el gramil fingía. José, ¿qué te pasa? Despierta. María le ha puesto la mano sobre su mejilla. Abre el carpintero los ojos y grita: Jesús nuestro Hijo, ¿no lo ves arriba de un árbol teñido con su sangre? Mira. El último dolor fue a los 12 años de la vida de Cristo, cuando lo pierden en el templo y lo buscan con angustia por 3 días. A causa de la profunda humildad de San José, sin duda que él se acusaba a sí mismo de la pérdida del niño. Y su inmensa aflicción crecía más al contemplar la angustia de la Virgen. Sin un milagro de la providencia, no hubiera resistido José esta cruel prueba.
1000 temores se unían a sus angustias. Se preguntaba continuamente: ¿qué habrá sido de mi querido niño? ¿Quién le habrá recogido durante la noche? ¿No estará sufriendo las más penosas privaciones? Tiene hambre, está sin abrigo. Tal vez se fue porque no estaba satisfecho de mis servicios. El gran Orígenes asegura que San José en esta ocasión sufrió más que todos los mártires. Pero en una aflicción tan extrema no se quejaba, no murmuraba, no desesperaba como hacemos nosotros cuando nos toca sufrir. Por eso esa paz que llevaba le permitió escuchar la voz del Espíritu Santo, que le inspiró ir al templo. Y allí grande, inmensa fue la alegría que experimentó José al encontrar a su divino Hijo. No se cansaba de contemplar sus acciones adorables, con una ternura que le hacía derramar abundantes lágrimas. Y seguramente repetía el salmo de su padre David: habéis trocado mi duelo en gozo y cubierto mi corazón de alegría. Ojalá, como José, también nosotros miráramos la pérdida de Jesús como el más grande de los males. En fin, el niño Dios bajó a vivir con San José durante toda la vida que San José vivió en esta tierra. ¿Quién podría imaginar lo que fue convivir con Dios visible? La casita de Nazaret era como un templo, un silencioso templo, en el cual es como si estuviese expuesto el Santísimo Sacramento, y los corazones de María y José eran como los turíbulos, donde se quemaba continuamente el incienso del amor y de la adoración. Por eso aprendamos de San José nosotros a ser como él, humildes y grandes. Humildes porque tal vez nosotros no somos nada importante, y está bien, así es mejor. Quedémonos callados, estemos silenciosos en nuestra vida, dejemos que brillen en nuestra vida Jesús y María. Lo que nos hace grande a nosotros es hacerlo todo para Jesús y para María, como San José. Y todo lo que hagamos, si nos toca sufrir, no nos quejemos, sino que suframos consolados por Jesús y por María. Y todo lo que gocemos, nuestras alegrías sean para Jesús y para María.